Jaire, visitante, estás a punto de embarcarte en un viaje de descubrimiento por la intensa y fascinante historia de la Grecia clásica. Vas a sumergirte en el mundo creado para Assassin's Creed Odyssey a conciencia y con todo lujo de detalles, que podrás explorar con absoluta libertad y a tu ritmo, sin peligros ni límites de tiempo. Puedes realizar muchas visitas guiadas con la compañía de eminencias de la historia y la arqueología. Por el camino, conversarás con algunos de los personajes históricos más célebres de la Hélade. La Grecia clásica que vas a explorar estaba en la cima de su gloria. Este periodo es sinónimo de grandes logros tanto en el plano físico como en el intelectual. Hay maravillas arquitectónicas que aún hoy decoran estos paisajes, y sus vertiginosos avances en filosofía, sistemas políticos y arte todavía ejercen una profunda influencia en la sociedad moderna. Te damos la bienvenida a la visita y esperamos que disfrutes de la riqueza y el brillo de la antigua Grecia. Saludos, errante. Quiero que conozcas la Acrópolis, la joya más refulgente de Atenas. Me llamo Aspasia y, aunque no nací en Atenas, me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social, valiéndome de mi inteligencia y astucia. He llegado a ganarme el amor de Pericles, uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La mente es en realidad maravillosa. En mi opinión, la Acrópolis es de los sitios más grandiosos de Grecia, si no el más grandioso. Aunque considerando que fue proyectada por Pericles, mi pareja, puede que sea un poco parcial. La Acrópolis de Atenas es un bastión de arte y cultura digno de los propios dioses. Dentro de esta ciudadela encontrarás importantes edificios sagrados y algunas de las obras de arte más magníficas de toda Grecia. La visita promete ser muy iluminadora. Cuando termines, ven a buscarme para comentar todo lo que hayas visto. De momento, hasta luego. La Acrópolis experimentó muchos cambios a lo largo de su historia. Comenzó como una simple roca, fue poblada durante el Neolítico y se convirtió en una fortaleza durante el período micénico. Los edificios de piedra empezaron a aparecer en el siglo VII a.C., pero las famosas estructuras, cuyas ruinas todavía vemos a día de hoy, datan del siglo V a.C. La ubicación de la Acrópolis está muy vinculada al mito de la fundación de Atenas. Es el lugar donde supuestamente compitieron Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. Esta conexión dio a la Acrópolis un aura sagrada y se la consideraba el corazón religioso de Atenas. El templo de Atenea Nike se construyó sobre las ruinas de antiguas fortificaciones de la era micénica. El culto en el templo venía produciéndose desde el siglo VI a.C., pero el edificio fue destruido durante las guerras médicas un siglo más tarde. Se reconstruyó durante la Guerra del Peloponeso. El nombre de Atenea Nike significa más o menos Atenea victoriosa, y es probable que se construyera con la esperanza de que Atenas ganase la guerra. Es curioso que el templo esté decorado con escenas históricas de combate contra los persas en vez de mitológicas, más habituales en otros edificios griegos. Las sacerdotisas del templo eran elegidas al azar entre las atenienses y recibían un salario de 50 dracmas anuales, además de las pieles y trofeos de los animales sacrificados.
tutoin. La Acrópolis tardó mucho en construirse, debido en gran medida a su destrucción parcial durante las guerras médicas. Pero no fue hasta el siglo V a.C. que la Acrópolis experimentó importantes mejoras. Este fue un período especialmente próspero para Atenas, tanto a nivel cultural como financiero. Con una economía potenciada por el comercio y las minas de plata del Laurión, Pericles, líder de Atenas, financió un enorme proyecto para reconstruir la ciudadela. Contó con la ayuda de artistas de renombre, como el escultor Fidias y de los arquitectos Ictino y Calícrates. Juntos, levantaron edificios como el Partenón y la entrada de los Propileos. El objetivo de Pericles era hacer de la Acrópolis un glorioso monumento a los dioses y a los atenienses. Detrás de los Propileos estaba la gigantesca estatua de Atenea Promachos. Atenea, la que lucha en el frente de batalla. El epíteto estaba reflejado en la lanza y el escudo que sostenía la estatua. Fue erigida por el artista Fidias a mediados del siglo V a.C. Según una inscripción, tardó en construirse 9 años y costó cerca de $500,000 de dracmas. Con sus 10 metros de alto, la estatua era tan grande que Pausanias afirmaba que los marineros podían ver su yelmo y la punta de su lanza desde el Cabo Sunión, a 60 kilómetros. Los grabados del escudo de la estatua fueron hechos por el cincelador Mis. Las arreforias eran niñas entre los 7 y los 11 años que se encargaban de determinados ritos especiales. La Asamblea de Ciudadanos escogía al azar a 4 niñas, 2 de las cuales serían elegidas por el arconte Basileus para servir ese año como arreforias. Estas niñas vivían en una casa en la Acrópolis, tenían la misión de transportar objetos sagrados y tejer el peplo de Atenea. El peplo era la túnica sagrada ofrecida a Atenea durante las Panateneas, fiesta celebrada en su honor. El Erecteón era un templo atípico. No solo estaba dedicado a Atenea Polias, también a Cécrope, el mítico fundador de Atenas, a su hijo Erecteo e incluso a Poseidón, el dios del mar, que retó a Atenea para hacerse con la ciudad. Estaba dividido en varias secciones. La parte oriental albergaba una estatua dedicada a Atenea, mientras que la occidental pertenecía a Poseidón y a Erecteo. El rey Cécrope, según la leyenda, estaba enterrado bajo el pórtico de las Cariátides. Bajo el templo había una cripta que, dicen, contenía las serpientes sagradas de Atenea. Unas serpientes muy golosas, pues se conoce que las sacerdotisas de Atenea las alimentaban con pasteles de miel. El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, el edificio no es un templo al uso. Fue construido por el escultor Fidias y los arquitectos Calícrates e Ictino como monumento a mayor gloria de la ciudad de Atenas. Dicha gloria es evidente en sus muchas tallas. El Partenón, uno de los monumentos más profusamente decorados de la arquitectura griega, representa varias escenas mitológicas.
Entre ellas encontramos el nacimiento de Atenea, su lucha contra Poseidón por el patrocinio de Atenas, la batalla de los dioses contra los gigantes y la procesión de las Panateneas. La cámara interior, o cella del Partenón, albergaba una inmensa estatua de Atenea, que era considerada una de las obras maestras del escultor Fidias. Era una estatua criselefantina, una combinación de marfil y oro. Para justificar su coste desorbitado, Pericles tuvo que convencer a los atenienses de que se trataba de una reserva de oro que podría ser desmontada en caso de necesidad. Se cree que la cella contenía una piscina y que su propósito principal era controlar la humedad de la estancia para conservar el marfil de la estatua. El tesoro de Atenas se encontraba en el Partenón, donde se creía que estaba protegido por Atenea. Este tesoro contenía objetos de valor conseguidos en distintas conquistas, además de montones de monedas de plata acuñadas y varias ofrendas a Atenea. Pericles decidió trasladar también al Partenón la totalidad del tesoro de la Liga de Delos el año 454 a.C. Este sería el gran testamento del poder de Atenas sobre el resto de Grecia. Las riquezas se dividían en dos partes: la Demosia, que pertenecía a la ciudad, y la Hiera Cremata, que estaba dedicada a la diosa y que solo se usaba con fines religiosos. ¿Qué te ha parecido entonces la Acrópolis? La verdad es que es imponente, ¿a que sí? Un santuario sagrado y un hito arquitectónico. Todo en uno. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. Bien, a por la siguiente visita. Contempla, errante, las ruinas de Micenas. Me llamo Heródoto y soy un sencillo viajero de Halicarnaso. Me dedico a indagar en el porqué de eventos como guerras y calamidades. Describo lo que veo y registro lo que me cuentan. Todo ello con el objeto de comprender mejor los motivos por los que suceden estas cosas. Búscame para que te enseñe un sitio. Uno se siente minúsculo ante las ruinas de tan gran civilización. Al contemplarlas, recuerdo que el pasado nunca está tan olvidado como querríamos pensar. Estas ruinas son las de Micenas, el centro de la antigua civilización micénica. Fue el hogar de grandes guerreros y héroes. Lugares como Atenas y Esparta fueron levantados de alguna forma a la sombra de sus logros. Esta visita te guiará a través de sus ruinas y te enseñará sus monumentos más importantes a la vez que revela su historia. Espero que te diviertas. Te estaré esperando cuando concluyas la visita.
La civilización micénica floreció a finales de la Edad del Bronce, entre el 1600 y el 1200 a.C. Durante este periodo se localizó principalmente en el Peloponeso y en la Grecia central. Sabemos que los micénicos exploraban tierras lejanas. Célebre fue la batalla contra la ciudad aliada de los hititas Bilusa, hito que sirvió de inspiración a Homero, dicen, para su guerra de Troya. Pero los micénicos no solo viajaban para guerrear. Aprendieron mucho de sus vecinos minoicos de Creta, como por ejemplo la escritura silábica sobre tablillas de barro. Estas tablillas demuestran que los micénicos hablaban una forma arcaica de griego. También que los grandes reyes micénicos gobernaron a sus vasallos desde suntuosos palacios en lugares como Micenas, Tebas y Nosos. La Puerta de los Leones, entrada a la ciudadela de Agamenón, es uno de los monumentos más célebres de Micenas. Es impresionante, tanto por su altura como por un intimidante relieve que representa a dos leones que se yerguen a ambos lados de una columna. Por desgracia, las cabezas de los leones, que estaban hechas seguramente de un metal precioso o de piedra de mayor calidad, se han perdido. La función más probable de la puerta era recibir al rey triunfante tras una exitosa campaña militar e intimidar a los visitantes extranjeros. El arqueólogo Heinrich Schliemann fue su descubridor en 1876. Creía que las 6 tumbas, repletas de oro, estaban relacionadas con la familia del rey Agamenón. Llegó incluso a afirmar que la máscara funeraria de oro que encontró en su interior perteneció a este rey. Esta teoría fue refutada tras posteriores excavaciones que demostraron que los cuerpos enterrados en las fosas se remontaban a varios siglos antes de que Agamenón hubiera nacido. Es más, cuando se enterraron, la Puerta de los Leones y la muralla de la ciudadela aún no se habían construido. Una hipótesis es que las personas enterradas eran miembros de la primera dinastía micénica. Las tumbas acabaron siendo un lugar de culto para los reyes micénicos que las protegieron con murallas. Estas murallas ayudaron a conservar objetos increíbles como joyas femeninas, máscaras funerarias y armas de factura magistral. Para 1250 a.C., Micenas estaba en el apogeo de su poder y contaba con numerosas viviendas y talleres. Había casas por doquier, desde lo alto de la colina del palacio junto a la residencia del rey hasta las laderas y terrazas intramuros, pero también en el exterior de la ciudadela. Llegó un momento en que hubo que ampliar las murallas para hacer sitio a más viviendas. La gente cuya residencia estaba dentro de la ciudadela era la de mayor estatus en el ámbito militar, religioso o administrativo del reino. Esto se reflejaba tanto en las cerámicas y recipientes metálicos encontrados en sus casas como en sus frescos. Los viajeros que pretendían ver al rey tenían que subir por la empinada rampa desde la Puerta de los Leones hasta lo alto de la ciudadela. Una vez allí, pasaban al complejo palaciego a través del propileo, una espectacular entrada. Ya dentro, su mirada se vería atraída de inmediato por el salón principal, una zona monumental llamada Megaron. En este megaron profusamente decorado y que en su auge refulgía repleto de objetos preciosos y frescos coloridos, es donde el rey habría recibido a los viajeros. Si tenía el día generoso, el rey podría estar dispuesto a compartir con los viajeros la mayor maravilla del palacio: sus imponentes y majestuosas vistas desde la planicie de la Argólide hasta el centelleante mar Egeo. Es en este palacio donde habría tenido su corte el legendario rey micénico Agamenón. Según Homero y otros poetas,
Agamenón lideró a los griegos en el saqueo de Troya. Las historias cuentan que era un temible guerrero a la altura de Aquiles, pero también un arrogante y ambicioso líder. Sacrificó a Ifigenia, su propia hija, para convencer a Artemisa de que dejase a sus barcos llegar a Troya. Una vez conquistada la ciudad, regresó a Micenas con grandes tesoros y una concubina troyana llamada Casandra. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no estaba en absoluto conforme con el sacrificio de su hija. Llena de ira, planeó el asesinato de su marido. El plan tuvo éxito, pero la historia tiene dos versiones. En una, Agamenón es asesinado por Clitemnestra mientras se está bañando. En otra, lo hace su primo Egisto durante un banquete. Ya has completado la visita. Espero que te haya resultado iluminadora. Pese a su corta duración, Micenas puede considerarse un precursor de lo que es la civilización griega tal y como la conocemos ahora. Es importante recordarla, aunque solo sea para evitar repetir sus errores. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer ahora? Agradezco tu afán de obtener más conocimiento. Prosigamos. Te doy la bienvenida a una parte especialmente sagrada del Santuario Olímpico. Me llamo Barnabás y soy capitán de barco. Que no os engañe mi ojo tuerto. Aunque ya he luchado lo mío, y últimamente me dedico casi en exclusiva al comercio. Bueno, al comercio y a enseñar sitios tan bonitos como este a visitantes como tú. Este sitio prácticamente vibra de tanta energía divina. Tengo la sensación de que si me giro ahora mismo, encontraré a Zeus mirándome. El santuario de Olimpia estaba dedicado a Zeus, el rey de los dioses. Estaba íntimamente ligado a lo divino, como descubrirás muy pronto. Vendré a buscarte cuando acabes, para poder hablar de lo que has aprendido. Este taller se construyó para el célebre escultor Fidias tras su trabajo en la Acrópolis de Atenas. Fidias vino a Olimpia en el 435 a.C. para empezar a trabajar en la gran estatua criselefantina de Zeus. Murió 5 años después, tras haber completado su obra maestra. Esta gran estatua se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El taller de Fidias se encontraba justo al lado del templo de Zeus. Su estructura se ha conservado muy bien, sobre todo debido a su conversión en iglesia en el siglo V. Los arqueólogos han descubierto montones de materiales antiguos en los alrededores, como moldes y herramientas de escultor. Aunque el artefacto más famoso es una copa con una inscripción que afirma con rotundidad: «Soy propiedad de Fidias». En el quinto y último día de los Juegos Olímpicos, los ganadores asistían a una ceremonia en la que eran coronados con hojas de olivo y cubiertos de flores. Las coronas procedían del olivo sagrado de Zeus, plantado muy cerca del templo del dios. Un joven cortaba las ramas con una hoz de oro y se las daba a los helanódicas, que las convertían en coronas. Después de la coronación, era el momento de los banquetes y las celebraciones.
Pélope era un héroe legendario griego y el mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La leyenda cuenta que Pélope se había enamorado de la hermosa Hipodamía. Enómao, padre de esta y rey de Pisa, no veía la unión con buenos ojos. Tras oír la profecía que afirmaba que moriría a manos de su yerno, Enómao empezó a retar a los pretendientes de su hija a una carrera de carros y a asesinarlos si no ganaban. Aún así, Pélope se propuso ganarse el corazón de Hipodamía. Antes de la carrera pidió ayuda a Poseidón, que le hizo entrega de un carro de oro con 4 caballos alados. Pélope terminaría ganando la carrera y la mano de su amada, mientras que Enómao acabó muriendo arrastrado por sus caballos. El comienzo de esta famosa carrera estaba representado en el frontón oriental del templo de Zeus. El Hereo era un templo dedicado a Hera. Es uno de los más antiguos del santuario y se remonta aproximadamente al 590 a.C. Su estructura incluía columnas pintadas con retratos de las mujeres vencedoras en los Ereos, una competición atlética de carreras. Cada 4 años elegían a 16 mujeres para tejer un velo dedicado a Hera. Estas mujeres también organizaban la competición, aunque no competían en ella. Los Juegos Ereos eran únicos por estar dedicados a mujeres atletas, en contraposición a los Juegos Olímpicos. Hera, diosa de la mujer, el matrimonio, la familia y los partos. Gobernaba en el monte Olimpo como reina de los dioses, junto a su hermano y marido Zeus. Muchas historias mitológicas la retratan irritada por la cantidad de amantes e hijos ilegítimos de su esposo. En el arte griego, Hera se suele representar maternal y regia, a menudo con corona o sentada en un trono. También la encontramos sujetando una granada, símbolo de la fertilidad y la muerte a la vez. El culto de Hera era popular en toda Grecia, y en Olimpia llegaron a acuñar su imagen en las monedas. Uno de los momentos más esperados de los Juegos Olímpicos era la ceremonia del tercer día del festival. Comenzaba con una procesión de atletas, embajadores, helanódicas y animales. El grupo rodeaba a continuación el Altis para poder llegar al templo de Zeus. Entonces colocaban los animales frente al altar de Zeus y los ofrecían como sacrificio. Esto se conocía como hecatombe, palabra que originariamente describía el sacrificio de 100 bueyes. Durante la hecatombe, quemaban las patas y huesos de los animales y los ponían en lo alto de un montón de cenizas de sacrificios anteriores. El resto de carne, por su parte, se guardaba para el gran banquete que se celebraría esa noche. Los Juegos Olímpicos estaban dedicados a Zeus y todas las ceremonias y eventos eran en su honor. No debería sorprendernos que el templo más grande del santuario fuese el de Zeus. La mayoría de templos era solo para sacerdotes, pero el de Zeus acogía a todos los visitantes de Olimpia. Es probable que el motivo de esto fuera hacer alarde de la estatua de marfil y oro contenida tras los muros del templo. Las pinturas que decoraban el edificio narraban las dos versiones de la fundación del Festival Olímpico. El frontón oriental mostraba una escena de la legendaria carrera entre Pélope y Enómao. Las metopas del templo, por su parte, mostraban los 12 trabajos de Heracles, el otro mítico fundador de los Juegos.
Zeus era el dios del cielo y el trueno y rey de los olímpicos. Gobernaba el mundo desde su hogar en el monte Olimpo. Este hijo del titán Cronos derrocó a su padre y expulsó a los titanes en la épica batalla conocida como Titanomaquia. Tuvo varios descendientes con su esposa Hera, entre ellos Ares, Hebe, Hefesto e Ilitía. También, y para consternación de esta, tuvo otros muchos sin Hera, pero son demasiados como para enumerarlos. Se creía que Zeus tenía control sobre la vida de los mortales, como indican muchos de sus epítetos. Su título Orquio, por ejemplo, lo convertía en protector de los juramentos, mientras que le adjudicaron Xenio como protector de la hospitalidad. En el arte griego, Zeus solía representarse sujetando un rayo y sentado en un trono como corresponde a su posición de rey. El templo de Zeus alojaba la estatua criselefantina de este, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua, hecha de oro, marfil y madera, fue esculpida por el célebre artista Fidias. Con sus 13 metros de alto, era tan impresionante de mirar como costosa de mantener. Utilizaban aceite para evitar las grietas en la madera y el marfil y el deterioro en general. La estatua ya no existe, pero podemos agradecer a Pausanias una detallada descripción que ha permitido que su legado perdure. ¡Hola otra vez! Espero que hayas disfrutado de la visita y que te sientas cerca de los dioses. Tanto como puede sentirse un mortal. ¿Qué más te apetecería hacer? Pues claro, acompáñame, pues. Saludos, errante. Te doy la bienvenida al Ágora de Atenas. Me encanta el Ágora. ¿Dónde más podrías encontrar a un sencillo pescadero y a un vendedor de joyas extravagantes en el mismo espacio? Es esa variedad lo que hace tan intenso y emocionante vivir en la ciudad. El Ágora es el corazón de cualquier ciudad griega. Es el lugar en el que se reúnen todo tipo de personas, desde ciudadanos y extranjeros hasta magistrados y filósofos. Aquí se cierran todo tipo de tratos, lo que incluye reuniones políticas, diligencias legales y comercio. Cuando termines de explorar, ven a buscarme para poder seguir hablando. Hasta pronto, errante. El Ágora era el centro cívico de Atenas, pero no solo era frecuentada por políticos y oficiales de la ciudad. Albergaba un mercado donde la gente podía adquirir alimentos y otros productos a los mercaderes. También era frecuentada por filósofos, que aprovechaban el espacio público para fundar escuelas y transmitir su saber a sus pupilos. La religión también tenía su espacio. En el Ágora había templos dedicados a Hefesto y Apolo, además del altar de los 12 dioses y el monumento a los héroes epónimos. La estoa pintada, o stoa poikile, tomó su nombre de los murales que adornaban su pared. Las pinturas las ejecutaron en el siglo V a.C. artistas famosos como Polignoto y representaban victorias militares griegas como la batalla de Maratón. La estoa servía de espacio de reunión para los ciudadanos, pero era especialmente popular entre los filósofos, que lo usaban para transmitir sus enseñanzas. En el año 301 a.C., el filósofo Zenón de Citio eligió la estoa poikile como centro de su escuela de filosofía, convenientemente llamada estoicismo.
Los magistrados supervisaban el comercio en el ágora. Había 5 agoranomoi que mantenían el orden en el mercado, controlaban la calidad del género y recaudaban tasas. Esta fuente de ingresos para la ciudad ayudaba a pagar a los magistrados y a los encargados de mantener el orden. El mercado beneficiaba a todos. Los clientes compraban lo que necesitaban, los mercaderes se ganaban la vida y los oficiales de la ciudad recaudaban lo necesario para mantener la democracia en marcha. El templo original de Apolo Patros lo construyó Pisístrato alrededor del 535 a.C., pero fue destruido por los persas durante la invasión algunas décadas después. Salvo el altar, conservado en pie como recordatorio del sacrilegio de los persas, permaneció en ruinas largo tiempo. En el siglo IV a.C. acabarían construyendo el nuevo templo. Dentro había una estatua hecha por Eufranor, el mismo artista que pintó la estoa de Zeus. Este templo tuvo una importancia especial en Atenas, ya que conectaba con el origen de sus habitantes. Patros, que significa paternal, hacía referencia a la creencia de que Apolo era el padre de Ion, ancestro de los griegos jónicos, de los que todos los atenienses descendían. El templo de Hefesto se levanta sobre el ágora desde la colina de Colonos Agoreo. Hoy en día es uno de los templos mejor conservados de Grecia, debido a su conversión en iglesia durante la Edad Media. Pero aunque esta transformación conservó la estructura, también dañó las estatuas circundantes. El templo estaba dedicado no solo a Hefesto, el dios de la metalurgia, sino también a Atenea Ergane, la diosa de la artesanía. La práctica totalidad del Hefestión estaba profusamente decorada con representaciones de escenas mitológicas, como las de Teseo. Estas escenas dieron al templo el apodo de Teseión, que alude al barrio ateniense con el nombre del mismo rey. El Bouleterión era otro edificio del ágora que estaba al servicio del proceso democrático. Albergaba al Consejo Ateniense de Ciudadanos, la Boulé. Este consejo de 500 personas lo formaban 50 miembros de cada tribu griega y servían durante un año. Eran elegidos al azar entre los ciudadanos mayores de 30 años. Todos los meses se elegía un grupo de 50 para liderar el comité ejecutivo de la Boulé, los pritanos. Los pritanos se reunían a diario y convocaban reuniones del consejo al completo en el Bouleterión, donde pasaban el tiempo discutiendo propuestas de leyes. El Pritaneo era uno de los edificios más importantes del ágora, además de cuartel general de los pritanos. Los pritanos formaban la Boulé, comité ejecutivo al mando del funcionamiento diario de la ciudad. Los pritanos cenaban en el Pritaneo, y 7 de ellos dormían en él para garantizar que siempre habría oficiales disponibles en caso de emergencia. En este edificio se guardaban además las pesas y medidas oficiales de la ciudad. El fuego de Hestia, origen del de cualquier sacrificio público, también se encontraba aquí. La Eliea era la corte más importante de Atenas, presidida por un grupo de jueces llamados Eliastas. Los juicios estaban a la orden del día en la vida del ciudadano ateniense y se celebraban casi a diario. Los Eliastas eran escogidos al azar teniendo en cuenta 2 factores:
que figurasen en la lista oficial de 6.000 potenciales eliastas y que estuviesen presentes en el juzgado el día del juicio. Para compensar las pérdidas generadas al ejercer de eliasta y fomentar la participación en el proceso judicial, Pericles determinó un estipendio de 2 óbolos para los escogidos. En el ágora, un ateniense podía comprar y vender un montón de productos. El mercado al por menor permanente estaba dividido en secciones en función de los productos. Los mercaderes y artesanos que vendían en el mercado podían ser ciudadanos, extranjeros o esclavos liberados. Vendían de todo, desde alimentos y ropa hasta joyería y esclavos. Con tanta variedad, la competencia era feroz, aunque ayudaba a regular los precios del mercado. La Eliea no era el único juzgado de Atenas, había otro que se encontraba junto a la Stoa Sur. Los historiadores creen que fue un juzgado por una caja descubierta allí que contenía 7 piezas de bronce. Votando con estas piezas, el jurado emitía sus veredictos. La razón por la que los juicios eran tan comunes en Atenas podría ser su régimen democrático, que hacía énfasis en el derecho del individuo a exigir compensación ante la injusticia. Pero no todos los asuntos legales se solucionaban de esta forma. Si la reclamación era pequeña, era zanjada por un único magistrado. Los juicios públicos se reservaban para delitos graves como el robo, el asesinato y los crímenes políticos. La ceca era donde se fabricaba la moneda local. Se cree que la ceca de Atenas estaba en el ágora de la ciudad, puesto que en excavaciones modernas se han encontrado pequeños discos de metal con esa función. Gran parte de la plata necesaria para acuñar moneda procedía de las minas de Laurión. Atenas dependía tanto de las minas que cuando las perdió durante la guerra del Peloponeso tuvo que fundir una estatua de oro de Atenea para emitir monedas de oro y evitar una crisis monetaria. Has conocido qué se siente en el ágora, siguiendo los pasos de innumerables atenienses antes que tú. Espero que el paseo haya subrayado su importancia para el comercio, la política y la legislación. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. Adiós, errante. Espero que volvamos a vernos pronto.